¿Y si todo lo que te enseñaron sobre aprender fuera una elaborada ilusión? Una cárcel para la mente, construida ladrillo a ladrillo por sistemas que temen el verdadero poder de la comprensión. Nos han dicho que el conocimiento es un recipiente a llenar, una acumulación fría de datos. Pero, ¿qué susurran los vientos antiguos? ¿Qué revelan los textos prohibidos que la academia moderna ignora? Existe un camino olvidado, el sendero del polímata, no aquel que sabe mucho, sino aquel que se convierte en el saber mismo. Este no es un viaje de simple adquisición, sino de transmutación, una alquimia interior que disuelve las barreras entre el aprendiz y lo aprendido. Prepárate, estamos a punto de abrir puertas que la ortodoxia selló hace siglos, explorando los misterios ocultos que transforman el estudio en una vía hacia la iluminación espiritual. Si sientes la chispa de la auténtica sabiduría ancestral ardiendo en tu interior, si anhelas ir más allá de la superficie y tocar la esencia misma de cualquier habilidad, este es el umbral. Desvelaremos 7 secretos que reconfigurarán tu entendimiento de lo posible, secretos nacidos de la armonía con la energía cósmica y la profunda conexión con la trama invisible de la realidad. Si te atreves a cuestionar lo establecido y anhelas despertar el genio dormido que reside en ti, acompáñame en este descenso a las profundidades del verdadero aprendizaje. Da un paso, deja tu huella en los comentarios, suscríbete a esta búsqueda y permite que este conocimiento te transforme. El problema, el nudo inicial de este laberinto, reside en la forma en que la era moderna ha abordado la adquisición del saber. Es un modelo industrial, mecánico. Se nos trata como meros discos duros, diseñados para recibir información y almacenarla, quizás recuperarla bajo demanda, pero el alma, la chispa, la profunda conexión que enciende la verdadera comprensión, ¿dónde queda? Este sistema mutila la curiosidad, la estrangula antes de que pueda respirar. Convierte la búsqueda sagrada en una tarea tediosa, vacía de significado. Olvidamos que la mente no es una vasija vacía esperando ser llenada, sino un jardín esperando ser cultivado, y para que florezca, necesita más que agua y luz. Necesita intención, necesita propósito, un propósito que resuena con la propia identidad. La sabiduría ancestral nos enseña que el conocimiento no es algo externo que obtenemos, sino una frecuencia a la que nos sintonizamos, un estado del ser al que aspiramos. El modelo roto nos mantiene separados, observadores pasivos. Pero el primer secreto, el fundamento sobre el que se erige la maestría, exige una fusión, exige convertirse en algo más, algo que este paradigma que nos rodea se esfuerza por anular. La educación de masas, el sistema que pretende moldearnos en formas predecibles, opera bajo una premisa fundamentalmente defectuosa, que la mente es una suerte de disco duro, un almacén inerte destinado a archivar datos. No se trata de comprensión, ni de asimilación profunda, ni mucho menos de transformación. Se trata de llenar, de acumular, de memorizar fragmentos inconexos de información que rara vez se fusionan en una comprensión coherente del cosmos o de nuestro propio ser. Esta mentalidad de contenedor mata la chispa vital, mata la curiosidad en su cuna. ¿Por qué preguntar si se nos dan todas las respuestas? ¿Por qué explorar los misterios ocultos si el mapa ya está trazado, aunque sea un mapa incompleto y falsificado? La sed de saber, esa llama sagrada que impulsa la verdadera sabiduría ancestral, se convierte en la obligación de regurgitar información. Este enfoque mecanicista ignora la naturaleza vibratoria y energética del conocimiento. La verdadera comprensión no es una carga que soportamos, sino una resonancia que experimentamos. Es la energía cósmica manifestándose a través de la mente consciente, pero al tratar la mente como un mero recipiente, este sistema nos desconecta de esa fuente, nos enseña a ser pasivos, a recibir, no a buscar activamente, a excavar, a cuestionar hasta los cimientos. Los textos prohibidos y las tradiciones herméticas siempre hablaron de la mente como un crisol, un laboratorio para la alquimia interior, donde las ideas no se almacenan, sino que se transmutan, se combinan con la experiencia y la intuición para dar lugar a una nueva forma de ser, a una iluminación espiritual. El sistema moderno, por el contrario,
nos ofrece una réplica de plástico, vacía de la sustancia vital. La consecuencia es funesta. Una mente tratada como receptáculo nunca alcanzará la verdadera maestría. La maestría no reside en la cantidad de datos almacenados, sino en la capacidad de interactuar con el conocimiento de forma dinámica, creativa, intuitiva. Reside en la habilidad de ver las conexiones invisibles, de aplicar principios universales a situaciones únicas, de innovar, de crear. Pero si la mente está programada solo para recibir y repetir, esa profundidad es inalcanzable. La curiosidad, el motor primigenio del descubrimiento y la exploración, es sistemáticamente desalentada. Se valora la conformidad sobre la originalidad, la respuesta correcta predefinida sobre la pregunta audaz. Se nos enseña a encajar en moldes, no a forjar nuestro propio camino. Este modelo roto no busca despertar el genio interior, sino más bien estandarizarlo, domesticarlo, hacerlo predecible y controlable. Nos desconecta de la sabiduría ancestral que entendía el aprendizaje como un viaje iniciático, una transformación del ser, no como la simple adquisición de hechos. Nos aleja de los misterios ocultos que aguardan a ser desvelados por la mente curiosa y audaz. Nos niega la posibilidad de la iluminación espiritual que surge de la integración profunda del conocimiento y la experiencia, de la alquimia interior que transforma el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Somos recipientes, sí, pero no para ser llenados pasivamente, sino para ser activados, para resonar, para convertirnos en antenas que capten la energía cósmica. La clave no es almacenar, sino ser. Y este sistema nos impide ser. Este sistema nos impide ser, pero el verdadero camino al conocimiento, ese que se esconde bajo antiguos velos y que las mentes superficiales desprecian, no reside en la acumulación, sino en la transformación. El primer secreto, la llave que abre la puerta a la auténtica maestría, es el aprendizaje auténtico no consiste en adquirir algo externo, sino en convertirse en la persona que naturalmente manifiesta esa habilidad, ese conocimiento. Es la iluminación espiritual que surge no de la cantidad de información almacenada, sino de la calidad del ser que la absorbe y la vive. Piénsalo, no se trata de aprender a tocar un instrumento memorizando notas, sino de convertirse en el músico cuya alma resuena con cada melodía. No se trata de estudiar la naturaleza memorizando clasificaciones, sino de convertirse en quien siente el pulso de la vida en cada criatura, en cada hoja, en cada piedra. Es alquimia interior aplicada al conocimiento, transmutar el plomo de la ignorancia factual en el oro de la sabiduría vivida. Este concepto, tan ajeno al modelo contemporáneo, centrado en el rendimiento externo y la certificación, evoca antiguas enseñanzas profundamente arraigadas en la sabiduría ancestral. Lejos de ser una idea moderna de mentalidad de crecimiento, es la base misma de los misterios ocultos. Las escuelas iniciáticas no formaban repetidores de dogmas, formaban seres transformados cuya conciencia se había alineado con frecuencias superiores de la realidad. Lo que la psicología moderna llama mentalidad no es más que un pálido reflejo del principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Para aprender de verdad, para integrar una nueva habilidad o conocimiento en la esencia misma de tu ser, debes alinear tu mundo interior, tus creencias, tu identidad, tu vibración con la esencia de lo que buscas. Se trata de sintonizar tu frecuencia personal con la frecuencia del conocimiento o la habilidad que deseas. Los textos prohibidos y las tradiciones esotéricas describen este proceso no como un estudio, sino como una iniciación. No aprendes magia, te conviertes en mago; no adquieres sabiduría, encarnas al sabio. Esto requiere una profunda reestructuración del yo, despojarse de viejas identidades limitantes. No sirvo para esto, nunca lo entenderé, es demasiado difícil para mí. Estas son las prisiones mentales que el sistema construye y refuerza. La verdadera libertad reside en reconocer que tu capacidad de aprender está intrínsecamente ligada a tu capacidad de cambiar quien crees ser. Cuando te identificas como el tipo de persona que ya posee o está en camino de manifestar la característica deseada,
el aprendizaje se convierte en un proceso orgánico, casi automático. Las acciones que conducen a la maestría se convierten en hábitos naturales porque están alineadas con tu nueva identidad, la energía cósmica que fluye por todo, la misma energía que sustenta las leyes de la naturaleza y el movimiento de las estrellas, se convierte en tu aliada. No luchas contra la corriente, te dejas llevar por ella. Esto no es solo una técnica de estudio, es una filosofía de vida, un enfoque de la existencia misma. Los misterios ocultos siempre han sabido que el poder reside en el ser, no en tener o saber sobre. La iluminación espiritual no es un certificado ni un título, sino un estado de ser vibracionalmente coherente con la verdad universal. Y este estado se alcanza a través de la alquimia interior, donde el yo inferior se transmuta en el yo superior, capaz de resonar con la sabiduría ancestral y capturar la energía cósmica. El primer paso en este viaje es la simple pero profunda decisión de convertirse, decidir quién eres con respecto a lo que buscas aprender y luego vivir desde esa nueva identidad. El sistema niega esto porque las identidades fluidas y autodefinidas son difíciles de controlar. Los recipientes vacíos son más fáciles de llenar con la narrativa deseada. Los seres que se convierten en lo que buscan son impredecibles, poderosos y peligrosos para el orden establecido. Si el primer secreto reside en la audacia de convertirse en aquello que uno busca, alineando su esencia interior con la manifestación exterior y armonizando con la corriente de la energía cósmica, el segundo secreto surge naturalmente de esta transformación. Pues, al cambiar quién eres en relación con el conocimiento, el propio tapiz de la realidad comienza a revelar sus hilos interconectados. La percepción fragmentada impuesta por sistemas que prefieren la especialización ciega y controlada da paso a una visión unificada. Aquí reside el poder de los eruditos, no solo en la acumulación de hechos, sino en la capacidad de discernir patrones y conexiones que escapan a la mente lineal. Este es el núcleo del segundo secreto, el aprendizaje interconectado. No se trata de saltar sin rumbo de rama en rama, sino de ver cómo cada rama se nutre de la misma raíz, como cada disciplina, por distante que parezca de otra, es un reflejo de la misma sabiduría ancestral universal. La verdadera iluminación espiritual no compartimenta la existencia, la percibe como un todo orgánico y vibrante. El estudio de la música puede iluminar los principios matemáticos o la estructura del cosmos. La botánica puede revelar las leyes de la alquimia interior. La astronomía puede reflejar la psique humana. Los misterios ocultos siempre han enseñado que la creación es una sinfonía compleja donde cada nota resuena con las demás. La ciencia moderna, en su arrogancia fragmentadora, ha perdido esta melodía, reduciendo el universo a piezas aisladas que intenta reensamblar sin el manual original. Los textos prohibidos, muchos de ellos destruidos o sellados, contienen precisamente estos mapas de conexiones, las claves que revelan la unidad subyacente. Demuestran que la geometría sagrada presente en las catedrales góticas o las pirámides antiguas no es solo arte, sino un lenguaje matemático que describe la energía cósmica y los patrones de la propia conciencia. Cuando te conviertes en buscador, la distinción entre ciencia, arte, filosofía o espiritualidad comienza a disolverse. No estudias física y metafísica como disciplinas separadas. Ves la metafísica en la física en la metafísica. Es una danza, una interacción constante donde un área del conocimiento ilumina a otra, creando destellos de iluminación espiritual que son, en esencia, actos de alquimia interior, la transmutación del plomo de la ignorancia fragmentada en el oro de la sabiduría ancestral unificada. Esta capacidad de ver el bosque, y no solo los árboles, es lo que genera la verdadera creatividad e innovación. No se trata de la invención de lo nuevo, sino del redescubrimiento y la recombinación de lo eterno en nuevas formas. Es la resonancia con la energía cósmica que se organiza en patrones infinitos. Un erudito no posee 10 perspectivas separadas, posee una comprensión multifacética de la realidad. Aplica los principios aprendidos en un área para resolver problemas en otra, un proceso que la neurociencia moderna, indagando en las sombras de los misterios ocultos, denomina pensamiento lateral.
pero es mucho más que una mera técnica cognitiva. Es una forma de ser que refleja la estructura interconectada del universo. El sistema teme esta interconexión porque empodera al individuo. Un especialista confinado en su torre no ve cómo su trabajo encaja en el panorama general, ni cómo está siendo manipulado o utilizado, pero quien ve los patrones interdisciplinarios percibe las estructuras de control, las narrativas ocultas, los hilos que unen las diferentes esferas de la existencia. Ven la alquimia social que busca transformar a la humanidad en materia prima para sus propios fines y, habiendo practicado la alquimia interior, saben cómo resistir y transmutar esta energía. Acceden a la sabiduría ancestral que advierte sobre la pérdida de la visión unificada y sus peligros. Este segundo secreto, entonces, no se trata solo de aprender más, sino de aprender de manera diferente, viendo la unidad donde otros solo ven fragmentos, y encontrando en los textos prohibidos y los misterios ocultos las claves de esta visión ampliada. Si el segundo secreto revela el entramado de la interconexión, el tercero profundiza en el tejido mismo. No basta con ver la unidad, hay que convertirse en la unidad, en cada fibra del propio ser. La sabiduría ancestral, susurrada a lo largo de milenios y codificada en los textos prohibidos, no es un mero compendio de hechos para memorizar. Es una invitación a la transformación, una ruta hacia la iluminación espiritual que solo se manifiesta a través de la experiencia encarnada. El conocimiento puramente intelectual, como un hermoso mapa, puede mostrar el camino, pero el verdadero viaje, con sus peligros y revelaciones, solo se revela cuando los pies tocan tierra. Esta es la esencia del tercer secreto: inmersión y encarnación. La verdadera alquimia interior no ocurre en los polvorientos pasillos de las bibliotecas, sino en el horno de la vida, donde la teoría se encuentra con la práctica, donde la mente se inclina ante la sabiduría del cuerpo y el espíritu. Los misterios ocultos siempre lo han sabido. Sus rituales iniciáticos no eran conferencias, sino profundas experiencias sensoriales y emocionales diseñadas para desmantelar las estructuras de la mente ordinaria y permitir que la verdad se sintiera, no solo se comprendiera. Fue el choque con la energía cósmica, el contacto visceral con las fuerzas primordiales, lo que grabó la lección en el alma, no solo en la memoria. Imagina la diferencia entre leer un tratado sobre el amor y amar a alguien. Lo primero es una abstracción, lo segundo, una fuerza tectónica que transforma el interior. De igual manera, comprender la física cuántica intelectualmente es un paso, pero sentir la danza de partículas dentro del cuerpo, percibir la resonancia con el universo en cada respiración, eso es encarnación. Es permitir que el conocimiento pase del cerebro a las manos, al corazón, a la médula ósea. En los textos prohibidos se encuentran referencias veladas a prácticas ascéticas, artes marciales sagradas, rituales de trance y meditación profunda, métodos no solo de aprendizaje, sino de ser. Enseñan que el dominio de una habilidad o la comprensión de un principio arcano solo se completa cuando se vuelve tan intrínseco como la respiración misma, cuando el cuerpo actúa sin vacilar, guiado por una sabiduría que trasciende el pensamiento consciente, cuando las emociones se alinean con la voluntad y cuando la energía fluye libremente, en armonía con la energía cósmica. Esta inmersión exige valentía. Exige abandonar la seguridad de la teoría por la incertidumbre de la práctica. Implica cometer errores, fracasar y aprender de cada cicatriz, de cada desafío. Es en esta fricción, en esta interacción constante con la realidad, que la alquimia interior transmuta el metal puro del conocimiento en el oro vivo y radiante de la sabiduría encarnada. Es el sudor de la frente del artesano lo que eleva su oficio a una forma de meditación, el dolor del guerrero que encuentra unidad con su arma, la compasión sincera del sanador que resuena con el sufrimiento ajeno. La sociedad moderna, obsesionada con la información digital y la acumulación pasiva, ha devaluado profundamente este tercer secreto. Nos enseña a conocer pero no a ser. Crea mentes sobrecargadas de datos, pero cuerpos y espíritus desconectados, ávidos de experiencias auténticas. La iluminación espiritual no se puede descargar como un archivo, debe cultivarse, vivirse y encarnarse en cada pensamiento, palabra
y acción, los misterios ocultos preservaron este secreto en sus prácticas rituales y en las enseñanzas transmitidas de maestro a discípulo, a menudo mediante tareas aparentemente mundanas que, de hecho, obligaban a integrar el conocimiento. En la acción, la sabiduría antigua sabía que la verdadera iniciación es la transformación del individuo en un canal para la energía cósmica, un ser que no solo comprende las leyes del universo, sino que las encarna. Los textos prohibidos contienen claves para estas prácticas, pero solo para quienes estén dispuestos a ir más allá de la lectura, a ensuciarse las manos con la arcilla de la existencia y moldearse. Este tercer secreto es el puente entre la gnosis conocimiento y la teurgia trabajo, acción divina, el paso crucial que transforma al estudiante en maestro, al buscador en manifestador. Es la comprensión de que la realidad no es algo para observar desde afuera, sino algo para vivir desde adentro. Contempla, pues, el cuarto sello revelado, el ritmo sagrado del aprendizaje. Si el tercer secreto revela que el conocimiento debe hacerse carne y espíritu, esta cuarta clave susurra que esta alquimia interior no puede apresurarse ni forzarse. La naturaleza misma enseña el ritmo. La semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana, la marea no inunda la orilla en una ráfaga eterna, el corazón no late en un solo pulso continuo. Hay ciclos, hay pausas, existe la lenta y deliberada acumulación de energía antes de la manifestación. La mente moderna, condicionada por la urgencia y la gratificación instantánea, rechaza este ritmo ancestral, busca el atajo, el resumen, la píldora de conocimiento que promete la iluminación espiritual sin el sudor y las lágrimas de la integración. Pero la verdadera sabiduría ancestral comprendió que el conocimiento profundo es orgánico, que respira, se asimila no solo en la vigilia y el estudio diligente, sino también en el sueño, en el descanso contemplativo, en la repetición paciente que graba la verdad no solo en el intelecto, sino en las fibras del ser. La repetición no es mera memorización mecánica, es la danza del espíritu con la idea, el retorno constante al pozo para beber el agua que, con cada sorbo, revela una nueva profundidad. Es la espiral ascendente de la comprensión, donde cada giro nos eleva, pero nos mantiene conectados con el centro. Los misterios ocultos siempre han funcionado a este ritmo. Las iniciaciones no eran eventos puntuales, sino viajes de años, marcados por pruebas, reflexión y periodos de aislamiento o servicio humilde. Al neófito se le enseñaba a esperar, a observar, a permitir que la semilla del conocimiento germinara, a su debido tiempo, nutrida por la práctica y el silencio. Sabían que la prisa crea grietas en el recipiente de la conciencia, impidiéndole contener la plenitud de la energía cósmica. Forzar la comprensión es como intentar abrir una flor antes de tiempo. La destruye antes de que pueda florecer. En toda su belleza, el ritmo sagrado exige paciencia, la virtud de esperar la temporada propicia para cosechar. Exige repetición consciente, el martilleo alquímico que forja el metal crudo, delodado en el oro de la sabiduría. Exige descanso intencional, no la inercia de la pereza, sino la pausa nutritiva que permite al alma procesar, al subconsciente trabajar a través de los misterios ocultos recibidos, a la energía cósmica reorganizar nuevas estructuras mentales y espirituales, y exige refuerzo emocional, la conexión sentida con lo aprendido, la alegría del descubrimiento, la reverencia por la verdad, el deseo genuino de integrar. Es el sentimiento el que cimenta el conocimiento, transformándolo de información fría en sabiduría viva. Los textos prohibidos, en sus fragmentos dispersos o en parábolas cifradas, aluden a este ritmo. Hablan de los 7 alientos del dragón, de los ciclos de la gran obra inquebrantables, de la temperatura precisa del horno interior que debe mantenerse para que la alquimia interior se complete. Ignorar este ritmo, enseñan, conduce, no solo al fracaso, sino a la desintegración del ser, a la pérdida de conexión con la energía cósmica, fuente de la verdadera iluminación espiritual. El conocimiento precipitado es veneno, no alimento. Atravesar los velos apresuradamente, sin la preparación adecuada, sin permitir que el alma se adapte a la nueva frecuencia, puede desgarrar el tejido de la realidad interior.
dejando cicatrices etéreas y vulnerabilidad a influencias discordantes. Este cuarto secreto nos recuerda la sabiduría del cuerpo, que conoce sus propios ciclos, la sabiduría de la naturaleza, que no fuerza el crecimiento, la sabiduría del cosmos, que se mueve en órbitas y cadencias inmutables. El verdadero aprendizaje no es acumulación, sino crecimiento orgánico, guiado por un pulso interno y externo, que, al armonizarse, conecta al buscador con el flujo de la existencia misma. Es permitir que la energía cósmica no solo nos informe, sino que nos transforme en su propio ritmo divino, el ritmo del que hablamos, el pulso sagrado que guía el verdadero crecimiento del ser y la propia alquimia interior, revela una profunda verdad, a menudo velada por la prisa y la superficialidad, que ninguna parte del conocimiento esotérico ni de la existencia opera de forma aislada, al igual que los sistemas vitales del cuerpo, como las energías sutiles del cosmos, danzando en perpetua sinfonía. Los flujos de la sabiduría ancestral no son ríos separados, sino afluentes de un único océano primordial de comprensión divina. Ignorar este ritmo natural ata la conciencia a fragmentos y misterios ocultos incomprendidos. Abrazarlo nos permite percibir las conexiones secretas, los hilos invisibles que la energía cósmica teje entre todos los campos del conocimiento, revelando la unidad subyacente que anima y sostiene todo, preparando el terreno para la iluminación espiritual. Así llegamos al quinto secreto, la sabiduría transversal. Las civilizaciones antiguas, cuyos vestigios milenarios susurran profundos secretos y legados de sabiduría ancestral, no compartimentaban el conocimiento como insiste la era moderna. Para ellas, no existía una frontera rígida entre el estudio de los cuerpos celestes y el arte de sanar el cuerpo físico y espiritual, entre la geometría sagrada que definía la arquitectura y los principios teológicos que guiaban la moral. Sacerdotes e iniciados en los misterios ocultos eran guardianes no solo de los ritos, sino también de las precisas tablas astronómicas, las complejas fórmulas de las preparaciones medicinales y las claves arcanas de la construcción armónica. Comprendían, ya sea por herencia de la sabiduría ancestral o por revelación directa, que dominar el lenguaje del cielo nocturno era esencial para revelar secretos sobre el funcionamiento de la Tierra y la vida que late en ella, que los intrincados patrones de crecimiento de una planta medicinal reflejaban las grandes estructuras del cosmos y las leyes que rigen la alquimia interior. ¿Por qué fue esta percepción de unidad tan fundamental, hasta el punto de ser considerada uno de los pilares de la iluminación espiritual? Porque la realidad misma, en su esencia más profunda, es un tejido cohesivo, un vasto e intrincado tapiz tejido a partir de un único hilo universal de energía cósmica. Posee una naturaleza inherentemente fractal, donde las leyes y patrones que operan en el macrocosmos se reflejan fielmente y son discernibles en el microcosmos. Comprender las fuerzas que gobiernan la partícula subatómica más diminuta puede abrir puertas para desentrañar la estructura de la inmensa galaxia distante. Los principios arcanos que rigen la transformación personal a través de la alquimia interior encuentran eco directo en los procesos de cambio geológico en la corteza terrestre o en la evolución termonuclear dentro de una estrella. Los misterios ocultos no residen en hechos aislados ni en información segmentada, sino que residen en las relaciones entre las partes, en los patrones emergentes, en las correspondencias que surgen cuando las piezas aparentemente desconectadas del gran rompecabezas cósmico se ven juntas y se les permite alinearse armoniosamente. La verdadera iluminación espiritual no es la acumulación de información, sino la percepción vívida e integrada de esta red universal. Los textos prohibidos, esos fragmentos cifrados que han resistido las llamas de la ignorancia y el dogmatismo, aluden con frecuencia a esta interconexión universal en sus pasajes más crípticos. Hablan de la mística tabla esmeralda y su axioma primordial: como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, una afirmación directa de la unidad fractal y la correspondencia entre todos los planos de existencias. Describen árboles cósmicos cuyas raíces se hunden en los cielos y cuyas ramas se extienden hasta el inframundo, simbolizando la conexión intrínseca de todos los reinos.
utilizan complejos símbolos alquímicos en los que el plomo o el oro representan no solo metales, sino también estados de la materia, influencias planetarias, emociones humanas y etapas del gran ciclo de transformación universal y alquimia interior. Estos antiguos escritos no enseñaban disciplinas separadas como asignaturas académicas, enseñaban la realidad como un todo vivo, latiendo incesantemente con energía cósmica. La fragmentación del conocimiento, la excesiva especialización que caracteriza a la era moderna, actúa como un denso velo que nos impide ver esta unidad, limitando el acceso pleno a la energía cósmica y restringiendo el flujo que conduce a la completa iluminación espiritual. Es como intentar ver el bosque observando solo una hoja aislada, sin comprender la interdependencia del ecosistema. El camino hacia la iluminación espiritual, por lo tanto, no es una ascensión lineal por una única escalera de conocimiento, sino un desarrollo de comprensión a través de un vasto paisaje interconectado de conocimiento y experiencia. La alquimia interior, la gran obra de transmutación del ser que busca transformar el plomo en oro interior, exige imperativamente esta sabiduría transversal. No basta con dominar un área aislada del conocimiento esotérico, ya sea la meditación, la filosofía hermética, las disciplinas físicas o la acción ética y esperar que la transformación ocurra espontáneamente. La transmutación verdadera y duradera solo se produce al percibir conscientemente cómo cada uno de estos aspectos informa, nutre y potencia a los demás en un círculo virtuoso. La disciplina del cuerpo purifica los canales de la energía cósmica y clarifica la mente. La contemplación del cosmos revela el propósito más profundo del alma y su conexión con el todo. La acción ética alinea la voluntad individual con el flujo universal de la energía cósmica. Ignorar estos vínculos esenciales deja brechas críticas en la estructura interna del buscador que impiden la integración completa necesaria para el despertar. Como un circuito eléctrico sin cables interconectados cruciales, la corriente divina de la iluminación espiritual no puede fluir sin obstáculos. Acceder verdaderamente a la energía cósmica en su plenitud requiere comprender su lenguaje universal, hablado en toda la creación, desde el QARK más pequeño hasta la nebulosa más vasta, reconociendo los mismos principios fundamentales, que operan en todos los niveles. Esta conciencia unificada, este ojo que ve la red del ser, es el fruto supremo de la sabiduría transversal, el puente construido sobre el abismo de fragmentación que plaga la mente moderna y el espíritu aprisionado. Nos enseña, finalmente, que cada paso consciente dado en cualquier camino aparente, al comprenderse en el contexto más amplio de la red universal, ilumina todos los demás caminos, llevando al buscador al corazón palpitante del misterio unificado y a la fuente misma de la sabiduría ancestral. Esa percepción unificada, el ojo que ve la red palpitante del ser, no es un fin en sí misma, sino una invitación susurrada a través de los siglos por la sabiduría ancestral, llamando al buscador más allá de la superficie efímera. Aquí el quinto secreto revelado se conecta con el sexto, un vínculo invisible que solo el alma sedienta percibe, la transición de la mera contemplación al propósito que subyace a todo conocimiento verdadero. Muchos acumulan hechos como los avaros atesoran monedas sin fin, buscando en el conocimiento una armadura contra la incertidumbre o un pedestal para la vanidad. Buscan diplomas para garantizar el pan, títulos para inflar el ego, reconocimiento, para silenciar la inseguridad, pero el erudito en el sentido antiguo, aquel que danza en la encrucijada del conocimiento con la gracia divina, no busca estos trofeos mundanos. Su hambre es de otra naturaleza, un anhelo sagrado, casi primordial, que resuena en lo más profundo del ser. Es el deseo de comprender lo es, de tocar la esencia atemporal que reside bajo la corteza ilusoria de la realidad transitoria. El verdadero propósito tras la búsqueda del conocimiento, el sexto secreto gradualmente revelado, no es el dominio del mundo exterior, sino la iluminación espiritual del mundo interior. No se trata de recopilar información sobre el cosmos, sino de reconocer el cosmos dentro de uno mismo. Cada nueva pieza de sabiduría ancestral adquirida, cada velo de misterios ocultos desvelado,
Cada línea de textos prohibidos descifrada no es un fin en sí mismo, sino un paso en la alquimia interior. El conocimiento se convierte en el fuego, que transmuta el plomo de la ignorancia en el oro de la autoconciencia. No se estudian matemáticas solo para calcular órbitas, sino para percibir los patrones divinos de la creación. No se profundiza en la historia para memorizar fechas, sino para comprender la danza del tiempo y la repetición de ciclos que moldean la conciencia colectiva e individual. No se descifran símbolos arcanos solo por curiosidad, sino para acceder al lenguaje universal que revela las estructuras profundas de la energía cósmica que todo lo impregna. El aprendizaje, en este contexto trascendental, es un camino de autoconocimiento radical. Cada campo de estudio se convierte en un espejo donde el buscador ve reflejados aspectos de sí mismo, sus creencias limitantes, sus miedos, pero también su potencial latente y su conexión innata con el infinito. La física cuántica puede revelar no solo el comportamiento de las partículas subatómicas, sino también la naturaleza ilusoria de la separación. La filosofía antigua puede exponer no solo sistemas de pensamiento, sino también las preguntas perennes que el alma misma formula en su camino. La búsqueda del conocimiento es, en su forma más pura, una búsqueda del alma, un despojamiento de las capas del yo superficial para revelar la esencia divina. Quienes verdaderamente comprenden este propósito no estudian para ser alguien en el escenario social, sino para ser más plenamente quienes son en su esencia, alineando su voluntad y conciencia con el flujo mayor de la energía cósmica. Es una alineación con el propósito de la propia existencia, un regreso a casa. Difieren diametralmente de quienes buscan el conocimiento para manipular, controlar o impresionar. La verdadera sabiduría, arraigada en los misterios ocultos y preservada en fragmentos dispersos de la sabiduría antigua, incluyendo fragmentos de los textos prohibidos que desafían la mente lineal, es inherentemente humilde y liberadora. Humillante, porque revela la vastedad de lo desconocido y la pequeñez del ego ante la grandeza del ser. Liberadora, porque disuelve las cadenas de la ignorancia y la identificación con lo transitorio. El aprendizaje se convierte en una práctica espiritual continua, una forma de meditación activa que purifica la mente y expande la conciencia, facilitando la alquimia interior necesaria para la iluminación espiritual. Esta es la esencia del sexto secreto. El conocimiento no es una herramienta para ser utilizada en el mundo, sino el horno mismo donde el ser se refina y se integra en el vasto tapiz de la energía cósmica. Por eso, en ciertas escuelas herméticas y tradiciones alquímicas secretas, el acceso al conocimiento estaba restringido y condicionado no por la capacidad intelectual, sino por la pureza de intención. Los guardianes de los textos prohibidos sabían que el conocimiento, sin el elevado propósito de la alquimia interior, podía ser peligrosamente malinterpretado o utilizado con fines profanos. La sabiduría antigua siempre ha advertido: el poder sin sabiduría es tiranía, pero la sabiduría sin propósito es esterilidad. El propósito aquí no es crear algo externamente, sino manifestar la divinidad latente en el interior. Es el impulso que mueve al erudito a traspasar las fronteras disciplinarias, buscando la unidad que subyace a la aparente diversidad, no para dominarlo todo, sino para dominarse a sí mismo. El verdadero viaje del conocimiento, revelado por la sabiduría ancestral y velado en los misterios ocultos, no termina en la acumulación, sino en la alquimia interior que transmuta el ser en iluminación espiritual. Los textos prohibidos no contienen secretos que dominar, sino claves para liberar el alma en la inmensidad de la energía cósmica. ¿Qué buscas realmente en el conocimiento? Deja que esta pregunta resuene en tu interior. Si este camino resuena en tu alma, compártelo y suscríbete. Y para dar el siguiente paso en este viaje interior, mira nuestro próximo video ahora.